Muy bien. Perfecto. Vamos a bajar esto. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Seguramente algunos se vayan sumando en esta tarde cerrada en Tandil con el cielo gris y algunos lo vean después. Sinceramente, aprovechando el... Ahí se empiezan a sumar, así que bueno, bienvenidos, buenas tardes a cada uno. Como decía recién, está el clima gris en Tandil, no hay mucho por hacer y aproveché este momento de siesta de tarde para ponerme a transmitir un poquito de conocimiento, un poquito de lo que fue mi camino, más que nada, y lo que dejó. Un camino hecho a través del Reiki, en el autoconocimiento personal, la astrología, meditación y muchas otras herramientas que fueron llegando y que hoy en día comparto con los grupos de estudio, con los grupos que se están formando en maestría practicante de Reiki o ya son maestros de Reiki. Y hay algunos temas que, si bien los abro solamente en ese tipo de espacios, creo que son buenos compartirlos porque a muchos les pueden servir y la experiencia, la sabiduría de un proceso nos puede servir a muchos. Entonces, tómelo aquel que le sirva, aquel que le pueda venir bien. Tomen esto como una charla, como un conocimiento que llega, que les puede resonar, que pueden verse implícitos en él y desde ahí partir a una autoobservación un poquito más profunda. Como en muchos videos anteriores estuve hablando de la emoción, de la luna, desde el marco astrológico y desde el ser, en esta oportunidad quiero hablarles un poco de lo que es el afecto, de lo que es la emoción y la importancia que tiene la emoción dentro del proceso de conocimiento, el proceso de concientización personal, de tomar conciencia de quién soy. Porque es fundamental que, más allá de los diferentes tipos de emociones que podemos tener los múltiples sistemas de seres humanos que habitan el planeta, hay algo que no va a variar, que es la estructura del proceso que atravesamos cada uno para hacer madurar la emoción. En primera instancia, vamos a tomar presente que el psiquismo se crea antes, eh, perdón, que el afecto está antes que el psiquismo y en base al afecto se crea el psiquismo. Entonces, ese bebé que viene del vientre de la madre, del útero de la madre y se encuentra con la realidad, es afectado por todo un entorno y por un montón de circunstancias que por ende genera un vínculo afectivo tanto con la madre, con la familia y con el entorno al cual queda sujeto. En ese tiempo de nacimiento, de primeros años de desarrollo de vida, no tenemos una estructura psíquica formada. Entonces es todo un intercambio de nuestra pureza como seres con el entorno en el cual estamos encarnados, en la realidad en la que cada uno habite. Entonces en ese intercambio es que se crea el afecto y por ende va a empezar a crear nuestro patrones de conductas emocionales, va a empezar a crear nuestro psiquismo, y desde ahí nos vamos a desarrollar. Por ende, cuando somos adultos, vamos a tener en resonancia muchas situaciones que atravesar para comprender nuestras emociones. Y como mencioné en videos pasados, pueden haber sistemas que expresen su emoción a través de diferentes elementos, el agua, el aire, el fuego y la tierra, y todos se van a vincular de diversas maneras y de diferentes maneras con respecto al área emocional. Pero cuando hablamos netamente de la emoción, estamos hablando del agua, de aquello que sentimos, de aquello que nos conecta al primer vínculo afectivo de nosotros, que es mamá. Siempre vuelvo a esto porque es muy importante tenerlo en conciencia. Ahora, de lo que vamos a hablar es de algo que, si bien podemos decir una emoción en fuego va a buscar la acción para liberar el campo emocional, una emoción con el elemento agua va a sumirse en la emoción, entonces posiblemente atraviese un mar de lágrimas para poder salir de la emoción o reconocerla, como una emoción de aire va a buscar intelectualizar las cosas. Y así podemos decir
que cada emoción va a buscar dentro del elemento que le corresponde una forma de manifestación. Ahora, dentro del proceso de maduración emocional que vamos teniendo los seres humanos, podemos diferenciar 4 estadios, 4 niveles de desarrollo para poder integrar la emoción, comprenderla y hacerla madurar. Y eso es algo que va a aplicar en cualquier ser humano. Entonces, vamos a tomar esto como una herramienta para poder darme cuenta cuando en mi autodescubrimiento como ser estoy atravesando un proceso emocional, que por lo general es continuo. Seamos conscientes o desde el aspecto inconsciente. Comprendamos que en ese aspecto inconsciente queda grabado todo nuestro afecto en los primeros años de vida. Entonces, en este proceso, en este desarrollo del campo emocional, lo que todo sistema en primera instancia va a manifestar cuando estemos de lleno con el campo emocional va a ser una negación. Lo primero que el individuo encuentra vinculándose a la emoción es la negación de la misma. Yo no soy esto, yo no soy aquello, y por ende se produce la exteriorización de la emoción. Entonces es normal poder ver en el externo emociones que negamos de nosotros mismos y que no reconocemos, porque ir al interno del interno, sea nuestro inconsciente, para evitarlas, puede y es muy difícil, porque nos lleva a transformarnos, nos lleva a que muchas actitudes que yo tenía hasta el entorno y que por ende me sujetaban, me hacían un sujeto de vínculo con el entorno, empiecen a cambiar. Emociones que me rigen dentro de mis vincularizaciones, con amigos, con familia, con trabajo, con un montón de escenarios. Entonces es muy difícil ir a hacerse cargo de la emoción porque significa una transformación personal. Entonces es más fácil negarla y exteriorizarla. Cuando estamos en este primer estadio de conciencia, lo más probable sea que no tengamos en cuenta qué es lo que me está pasando a mí. Simplemente me pasa. Y lo habito con la falta de conciencia, o sea, desde mi aspecto inconsciente. Yo no soy consciente de la emoción que sostengo. Sea buena o mala, no vamos a hablar de polaridades, estamos hablando del proceso de desarrollo en el marco de la emoción. Por ende, lo primero que va a suceder es que yo niegue la emoción y la vea en el externo. Porque él, porque ella, porque ellos, porque este trabajo, porque mis padres, porque mi madre. Entonces, ¿qué pasa? Todo mi componente emocional lo coloco en el externo. Yo no me hago cargo de mi propia emoción, por ende no tengo maduración emocional. Ahora, a medida que pasa el tiempo y transcurre todos los procesos hormonales y químicos, esto no empieza ni continúa funcionando de la misma forma. Lo que nos vamos a encontrar es que en ese proceso de negación vamos a saltar, vamos a empezar a transitar un nuevo ciclo del proceso de desarrollo emocional que va a ser el reconocimiento. Reconocer que algo me está pasando. Entonces, en ese estadio de la emoción, nosotros vamos a empezar a no sentirnos bien. Podemos estar externamente bien predispuestos, caer bien a los demás, llevar una vida armoniosa, pero internamente hay algo que emocionalmente no me tiene contento, no me tiene feliz, no me tiene en paz o en calma. Y esto no significa no tener problemas. Significa que eso que yo negaba lo empiezo a reconocer en mí, que ya no es tanto de las personas que me rodean, de los trabajos que tomo, de las situaciones que vivo, sino es netamente personal. Entonces ahí estamos en el segundo estadio de lo que sería el desarrollo de un proceso emocional, donde yo puedo reconocer que hay algo de mi vincularización con el externo en donde yo no me siento bien, no logro tener una estabilidad emocional, así las circunstancias o las situaciones sean positivas o negativas al propio juicio. Entonces, en este momento, el sujeto, el que cada uno es, empieza a sentir que hay cositas que empiezan a hacer ruido. Por ende, si seguimos sintiendo, si seguimos habitando eso que me pasa por dentro y empiezo a ir hacia el interior, interiorización de mí mismo, voy a dar lugar a que se abra
un tercer proceso del desarrollo emocional que va a ser lo implicativo mediante el sentir, que es cuando yo ya no niego la emoción, no la coloco afuera ni me escapo de la emoción, simplemente la habito, sea linda o sea negativa, sea fea, sea dolorosa, sea triste o en angustia. Lo que voy a hacer es abrazar esa emoción, sentirla y hacerla propia, respirarla, como decimos dentro del Reiki, sin negarla, pero tampoco sin enjuiciarla, por el simple hecho que cuando nosotros estamos en el tercer grado del proceso de desarrollo emocional, que sería un estadio implicativo, lo que vamos a hacer es empezar a amigarnos con eso que por ahí nos parecía desagradable, aquello que nos dolía, aquello que negábamos y no reconocíamos. Y por evitar eso es que se va a abrir la puerta al afecto que quedó grabado en los primeros momentos de mi infancia, en los primeros momentos de la vida, que es el estado del inconsciente. En este momento es cuando nosotros como seres conscientes podemos definir que esa emoción a la cual yo estoy apegado y por ende me afecta, se remonta a algo que yo afectivicé en el vínculo o seno familiar, en el vínculo con mis seres primarios de vincularización, mamá, papá, los hermanos, los primos, los abuelos, ¿no? El entorno inmediato, y que por no tener el aparato psíquico de definición de lo que era, simplemente quedó el afecto grabado. Entonces, en el tercer estadio de conciencia, de lo que sería el proceso emocional, tomo conciencia de que eso que me implica de sentir la emoción remite a un patrón grabado del pasado, que por ende la realidad me tiene que sumir en ella y hacerme vivenciar nuevamente para yo poder descostelar, poder tomar conciencia de aquello que yo afectivicé cuando no era consciente, y que por ende me dio definición. Ya lo vamos a volver a tomar este paso un cachito más adelante. Entonces, en el tercer paso, que es lo implicativo, nos vamos a ver sintiendo y habitando la emoción. En ese momento yo no niego ni pongo fuera lo malo que me puede estar pasando. No me pongo barreras o escudos que bloqueen al externo del interno. Simplemente siento lo que me está palpitando por dentro. Y eso es lo que me da lugar al habitarlo, al entrar a mi propio inconsciente y poder desocultar lo oculto, todo lo que estaba afectivizado en mí, en mi psiquismo. Una vez que yo tomo conciencia, o sea que doy luz, ilumino esa emoción que me gobernaba, es cuando la emoción se interioriza y por ende paso al cuarto estado del proceso emocional, de maduración emocional, que es la liberación. La liberación emocional no quiere decir que ya no voy a repetir esto, sino que ya tengo la experiencia de lo que es la emoción. Entonces, al haberla asimilado, haberme sentido implícito dentro de una emoción que yo antes la colocaba fuera o la negaba, ya no la condeno. Esto quiere decir que ya no se la cargo a los demás. Y eso me da maduración emocional por ya haber transitado un proceso de transformación, vincular a una determinada emoción que conectaba a algo que yo en mi pasado había afectivizado y que por ende no era consciente. Entonces la liberación proviene del hacerse cargo de la emoción para desocultar lo oculto. En este momento yo ya no condeno la emoción como linda o como fea, menos aún se la cargo a un tercero o a grupos externos o a situaciones externas, porque ya la maduré, ya la interioricé y ya sé que es mía. Y eso es lo que me da capacidad de contención, de protección, de autocuidado y de autonutrición. Entonces, la emoción que yo negaba al principio del proceso pasa a ser algo ya definido por mi conciencia. Disculpen. Este proceso, que es emocional, se da en todos los seres humanos por igual. Si bien, como dije al principio, cada tipo de psiquismo representa la emoción de diferentes maneras,
en lo que es la maduración del proceso emocional, estos 4 estadios de conciencia se van a ir dando para atravesar el proceso de interiorización y de maduración emocional, para no negarnos y convertirnos en seres adultos, maduros, y no en seres adultos, maduros, socialmente no vinculados y con miedos sociales, sino que al hacerme cargo de mi interno, de la emoción que proyecto hacia el externo, es cuando en ese momento puedo vincularme con el externo sin juzgarlo y sin miedo, sobre todo, menos aún sin expectativas. Ahora, ¿todo esto por qué se da? Como dije recién, por el afecto que se crea antes del psiquismo, del aparato psíquico, cuando recién nacemos. Pero ¿qué sucede? Muchas personas intentamos escapar del dolor, porque es algo que todos hemos vivido, inclusive en mi camino de autosanación, de toma de conciencia también lo viví. Dejamos afuera el dolor. Y lo que no comprendemos es que el dolor y el vacío es la primera experiencia que tenemos con el encuentro con la realidad. Entonces no podemos juzgar que es malo. Lo que sí podemos afirmar es que por el dolor y el vacío yo nací, y esta experiencia queda grabada en las células del cuerpo, cuando no habitaba conciencia y todavía no estaba el campo afectivo influyéndome. Esta experiencia se da en el parto. Imagínense de estar en el útero de mamá como un all inclusive, pasan por un canal de parto donde todo el cuerpo se aprieta, generando una sensación que es dolor, pero no podemos definirla, y al mismo tiempo de respirar líquido paso a respirar aire. Entonces siento vacío, todo mi ser que estaba contenido se siente expandido y respirando una sustancia nueva en donde mi visión no está desarrollada, no escucho bien y no puedo comunicarme. Por ende, mi único vínculo de entendimiento es el afecto con mamá. Pero la experiencia realmente es traumática de nacer para el bebito. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta situación? Que cada vez que la realidad, que nuestro crecimiento personal nos ponga ante puertas de dolor y de vacío, va a ser el mejor momento para definir que en realidad mi realidad, donde yo habitaba, me quedó chico. Y si yo no me di la posibilidad de cambiar, si no me di la posibilidad de cambiar de escenario, solamente el conflicto es lo que me puede ayudar a liberarme de algo que ya no me servía para crecer. Por ende, la realidad nos va a devolver una situación de dolor y vacío para darnos cuenta que crecimos, para darnos cuenta que ya donde habitábamos no entramos más. Nos quedó chico en nuestro nivel de experiencia. Siempre pongo un ejemplo, que es que el ser humano siempre busca llenar ese aspecto de vacío y de no dolor con la vida con cosas que me den seguridad. Por ejemplo, el bebé, para sentirse seguro, tomaba la teta, luego pasó a tomar la mamadera, luego el chupete y después seguramente se puso el dedo, pero siempre buscaba saciar una emoción con esa succión. Entonces tratamos que en la succión de tomar un algo externo que nos dé seguridad. Lo mismo sucede cuando el niño chico, los primeros años, está jugando y se aleja demasiado. Entonces siente miedo porque hasta un límite está lo conocido. Más allá no sé qué hay. Y si sucede o acontece un suceso que al niño le da miedo, el niño tiene dos opciones. O se larga el miedo a enfrentar lo desconocido, o en la mayoría de los casos viene corriendo a buscar la contención y el afecto de mamá. Imagínense que en esta instancia todavía no hay un psiquismo creado. Es todo afecto. Sentí algo desconocido y volví a correr a los brazos de mamá. En ese momento es donde se crea el intercambio de afecto, de que cuando hay algo conocido yo tengo que volver a mi zona de seguridad, a mi zona de confort, a donde estoy estable. ¿Qué pasa? Esto está bien cuando somos chicos, cuando somos adolescentes. Cuando empezamos a ser adultos ya no está bien. Si bien hay algunos casos, ¿no?, que todavía se siguen replicando hasta los 40, 50 años, ¿no?,
vaya a saber, cada situación es particular, no las vamos a evaluar, pero sí sucede una cosa: el ser humano adulto, para no sufrir ni habitar la emoción interior, o sea, lo que quedó afectivizado en el inconsciente personal, va a buscar ya no a la madre, pero sí buscar objetos, situaciones o cosas que me den ese grado de seguridad y de estabilidad. Por ejemplo, más propiedades, un mejor trabajo, nuevos títulos, trofeos que hablen de quién soy yo, porque necesito llenar ese espacio de vacío de mi primer impacto con la realidad, que fue el parto, que me generó dolor y vacío. Entonces, como no quiero vivir y está en mi inconsciente la memoria de ese dolor, lleno mi vida con cosas que me den seguridad de lo que yo soy. Inclusive hasta con relaciones, con parejas y hasta con una compañera o compañero que me complemente. Ahora, un día yo puedo tener todos los títulos alcanzados, pero mi compañero o mi compañero me traiciona o simplemente desaparece y abre la herida originaria, esa herida de vacío, esa herida de dolor que fue al principio de la vida. Y ahí es cuando todos los escudos que yo había materializado para darme seguridad no tienen sentido. Y en ese momento esa crisis nos enfrenta nuevamente con el proceso de desarrollo emocional para hacernos cargo de la emoción y por ende habitar en una humanidad personal más consciente, no negando la emoción y viviendo en la vorágine, pasándola por arriba sin comprender qué es lo que me pasa, sino tomando conciencia de lo que me pasa a mí, también le pasa a muchos. El punto es no negarlo. Entonces, todo esto que vivimos cuando recién nos conectamos a los primeros pasos de la vida, lo vamos a ver replicado en el resto de toda nuestra vida, de cuando somos adultos. Ser adulto consciente es no negar la emoción, es habitarla, es sentirla, interiorizarla, hacerla propia. Entonces, en este sentido, vencemos el mecanismo programado que está en nuestro inconsciente de querer agradar, de querer ser reconocidos, de querer que nos festejen un algo, o el miedo a la muerte, que sería el miedo emocional más grande que existe en el psiquismo, justamente porque nos remite al momento de parto, en donde hay algo que ya estaba preestablecido, que yo conocía, que era el útero de mamá, pero como me quedó chico tuve que nacer y tuve que doler. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la realidad nos queda chica, porque crecimos dentro de lo que sostengo en mi realidad, seguramente la vida nos va a hacer crecer y ese crecimiento nos va a provocar dolor y vacío, el cual no voy a entender por qué sucede. Y acá es donde viene la trampa del psiquismo. El yo que me identifica va a tener grabado patrones de conducta preestablecidos de cómo actuar y responder ante mi entorno. El problema es, ¿qué pasa si mi entorno cambia porque ya me quedo chico? O sea, la realidad me pone en una situación de crisis para seguir creciendo y evolucionando. Lo más probable sea que en ese nuevo territorio mi psiquismo va a repetir las formas afectivizadas por el pasado. O sea, esas patrones de conducta que me sirvieron hasta un determinado tiempo, las voy a poner en juego, pero no voy a conseguir el resultado que conseguía antes, simplemente porque la realidad me está proponiendo un nuevo territorio de desarrollo en donde yo quiero entrar a ese nuevo espacio con lo viejo. Entonces, ¿qué sucede? Ahí está el choque. No me puedo reconocer con el nuevo yo que está emergiendo. Es normal que en las crisis que tenemos todos los seres humanos tratemos de iniciar nuevos caminos, pero no nos queremos desprender de lo viejo. Entonces no podemos comenzar, nos vemos bloqueados en la vida, nos vemos bloqueados en la realidad, simplemente porque seguimos inconscientemente repitiendo formas del pasado. Solamente cuando acepto el dolor, cuando acepto la pérdida, es cuando estoy dispuesto, abierto, para que se siembre en mí una nueva expresión y una nueva manifestación de lo que yo soy.
más auténtica y más verdadera, porque, como dije hace un ratito, para los que se sumaron recién, luego pueden volver a ver el video desde el principio, el proceso de maduración emocional consta de 4 estadios de conciencia en donde uno, digamos, madura e interioriza la emoción, no la niega, sino que la puede reconocer, y eso es lo que hace que el carácter se temple y la personalidad madure en conciencia, porque el carácter es acorde a la naturaleza de cada uno. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se da este proceso de maduración emocional, yo no separo, integro. Por eso dije recién, nos volvemos humanamente más conscientes. Ya no hay un algo que me defina. No me defino con el pasado. Entonces no excluyo, no separo. Simplemente integro porque me puedo reconocer en el otro. Entonces mi dolor es el dolor del otro, porque yo ya lo viví, porque yo ya lo maduré, porque yo ya lo integré. Entonces no excluyo, integro. Donde se vea separatividad es porque hay un proceso emocional que aún no se ha desarrollado, tanto para uno como para los demás. Entonces, el proceso de desarrollo emocional es muy importante no esquivarlo, sino asimilarlo, hacerse cargo y darse el tiempo que uno necesita para habitar la emoción, porque el tesoro de eso va a ser tomar conciencia de lo que quedó afectivizado en el pasado en los vínculos primarios cuando no tenía conciencia. ¿Bien? Entonces eso nos va a ir haciendo humanos mucho más conscientes desde nuestras acciones y de las acciones de los demás. Mayor calidad humana. Ahí vi que se sumaron varios y algunos se fueron desconectando, así que luego si tienen alguna consulta me pueden mandar mensajitos por privado, con gusto los recibo, o si a alguno le surge alguna pregunta también pueden ponerla por acá y con gusto la respondo en estos minutos que nos quedan, que quise aprovechar, como les decía, el tiempo feo que está en Tandil para compartir un poquito esto que uno descubre adentro y que luego lo ve replicado en el externo, en este camino de sanación, de aprendizaje más que sanación, de la conciencia personal. Esto de la emoción y de los procesos evolutivos de la emoción es una de las cositas que tengo como tesoro para compartir con ustedes. Es algo muy breve, como dije hoy, en los grupos de pertenencia siempre los profundizamos y trabajamos bien en concreto con cada punto, cosa de activarlo, y cada encuentro presencial no tiene la connotación que puede tener un encuentro virtual, porque se mueve energía, se mueve conciencia, y el estar presente es también habitar ese espacio. Recuerden que la realidad siempre nos propone nuevas esferas para habitar de realidad, que es un desafío para ver qué tengo que trabajar en un escenario. Una vez que lo aprendo, una vez que lo proceso, una vez que lo libero, estoy preparado para un nuevo escenario, que siempre viene mejor, nunca viene peor. Cuando uno aprende la lección una vez, no la repite 2 veces, porque ya es consciente, ya tiene la sabiduría para definirlo, para entenderlo y verlo venir antes de tiempo. Espero que esto les guste, les sirva. Ahí veo que muchos están saludando y agradeciendo esta breve charla de domingo a la tarde con el día feo. Y recuerden que todo lo que nos acontece a nosotros también le pasa a los demás. No hay ni alto ni bajo. Somos humanos y compartimos la esencia humana. Y en esa esencia todos estamos conectados. Invito a los que se van sumando al final, si quieren comenzar el video nuevamente, que va a quedar cargado en el perfil, como para escuchar lo que es todo el proceso de maduración emocional en sus 4 estadios de conciencia: negación, reconocimiento, implicativo y liberación. Así que gracias a todos los que se sumaron, a los que se siguen sumando ahora, y justo estamos terminando. Así que tengan un lindo y bonito sábado, y nos vemos prontito en un nuevo vivo. Que tengan buen fin de semana.